Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca de volumen y de si cuando, por ejemplo, llevamos una rutina de entrenamiento, hasta cierto punto es mejor elevar el volumen de entrenamiento o aumentar el número de ejercicios. Sabemos que, por ejemplo, tenemos un volumen techo, ¿no? Cada uno de nosotros. Podemos hacer hasta cierto punto de volumen y si nos pasamos de ahí, lo más probable es que no solamente no avancemos, sino que además vayamos hacia atrás. Y ese volumen de entrenamiento lo podemos dividir en 2, 3 ejercicios, 4 ejercicios, 5 o el número de ejercicios que hagamos. Entonces, ¿hasta qué punto es interesante meter más ejercicios y dividir ese volumen? O directamente hacer menos ejercicios y hacer más volumen en cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema porque es una pregunta que me suele llegar con bastante frecuencia y sé que a todos vosotros os va a ayudar a mejorar vuestra rutina. Así que, antes de nada, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento para ganar músculo, para perder grasa, para obtener una recomposición corporal. Y si queréis recibir, además de todos estos episodios, un contenido adicional por mail, sabéis que tenéis la newsletter en lifters.es, en la que cada 15 días escribo un mail contando cómo entreno, cómo me alimento y cómo gestiono un poco mi día a día. Así que bueno, si quieres recibirla te puedes apuntar por ahí. Y lo dicho, este tema me parece bastante interesante porque hay muchas personas que llegado a cierto punto dicen, yo quiero hacer más ejercicios. Actualmente hago, por ejemplo, 4 ejercicios para cuádriceps y llega un punto en el cual digo, bueno, pues quiero hacer 5 o 6 porque noto que estoy estancado o que quiero crecer más rápido. ¿Y esto hasta qué punto es conveniente hacerlo? Bueno, pues como digo, sabemos que tenemos un volumen en el cual tenemos que trabajar. Es verdad que aquí no me gusta dar cifras concretas porque cada persona es un mundo y aunque sí que es cierto que normalmente la gran mayoría responden bien a un rango concreto de volumen, pues hay personas que les pones más volumen y responden perfectamente bien y hay personas que hacen un poco menos y responden también bien. ¿Cuál es ese volumen? Bueno, pues vamos a poner entre las 10 y las 20 series para cada grupo muscular a la semana, para hacerlo sencillo, ¿no? Si tenemos entre esas 10 y esas 20, pongamos que optamos por 14 series a la semana para la espalda y hacemos 4 ejercicios diferentes o 5 ejercicios diferentes. Para hacerlo más sencillo vamos a decir que hacemos 4 ejercicios. Si esas 14 series a la semana las dividimos entre los 4 ejercicios que hacemos, nos sale que tenemos que hacer a 3 series y pico por cada ejercicio. O sea que habrá algunos ejercicios en los cuales hacemos 4 series, en otros hacemos 3 y en otros hacemos 2, dependiendo de los puntos que queramos mejorar, de nuestras preferencias, etcétera, etcétera. Claro, llegados a cierto punto, podemos pensar, oye, pues yo quiero mejorar más la espalda porque parece que o no avanzo al ritmo que considero que es idóneo, o por ejemplo, igual incluso pienso que me he estancado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay personas que optan por hacer más ejercicios. Directamente pueden decir, bueno, pues en lugar de hacer 4 ejercicios, meto algún ejercicio más. Claro, si metemos algún ejercicio más y metemos un poco más de volumen, pues podemos ver hasta qué punto podemos tolerar ese volumen y podemos ir progresando. Pero si ese volumen que veníamos haciendo, que son esas 14 series, las dividimos en lugar de entre 4 ejercicios, entre 6, el crecimiento, el avance, el progreso va a ser muy similar. Por lo tanto, tampoco tiene mucha lógica meter más ejercicios siempre que el volumen sea el mismo. Igual en lugar de hacer simplemente unas dominadas, estamos haciendo dominadas y jalones. Es un ejercicio con un patrón muy similar, estamos dividiendo el volumen en lugar de en un ejercicio en 2 y por lo tanto, a nivel de progreso, a nivel de hipertrofia, de ganancias, el resultado va a ser casi idéntico, por no decir similar. Así que estaríamos haciendo lo mismo. Otra cosa sería que, por ejemplo, metiéramos más ejercicios y en esos ejercicios añadiéramos más volumen, pero con respecto a esas 14 series. Entonces estaríamos haciendo, por ejemplo, 18 series. Bueno, pues ahí sí estamos metiendo más volumen y podemos ver hasta qué punto toleramos ese volumen y si lo toleramos bien, si nos recuperamos bien y vamos progresando, bueno, pues vamos a ver que igual avanzamos más rápido. Pero no siempre es así y también tenemos que seleccionar muy bien los ejercicios. Si, por ejemplo, hacemos un press de banca plano, luego hacemos un press con mancuernas plano y luego hacemos unas flexiones en el suelo, lo más probable es que el estímulo sea muy similar en todos los ejercicios. Por eso siempre digo que resulta interesante hacer variantes en las cuales cambiemos un poco el ángulo, o por qué no decirlo, si queremos trabajar un poco más una porción en concreto, pues podemos decir, bueno, pues ahora voy a trabajar con el banco inclinado a unos 35-45 grados, luego también voy a hacer unas aperturas en polea baja para trabajar un poco la parte superior. En definitiva, tenemos diferentes variantes, pero hay que saber un poco también elegirlas, no hacer ejercicios muy similares en cuanto al patrón de movimiento que se ejecuta. Entonces, bueno, esta sería la primera parte. Podemos hacer o bien más volumen o podemos hacer más ejercicios.
¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, pues normalmente yo recomiendo hacerlo simple todo, no hacer un montón de ejercicios y dividir un montón el volumen. Porque luego nos encontramos con rutinas de entrenamiento en las cuales tenemos, por ejemplo, 8 ejercicios diferentes y en cada ejercicio hacemos, por ejemplo, 2 series. Es verdad que también es un volumen con el cual podemos ir mejorando, pero bajo mi punto de vista y con la experiencia que tengo, normalmente esto suele hacer que muchas personas no lleguen a dar un estímulo correcto. O sea, igual cuando están ya preparados para hacer una serie buena, para hacer una serie efectiva, cambian de ejercicio. La primera serie sabemos que normalmente es verdad que podemos exprimirla al máximo, pero que no suele ser en la que más preparados estamos. Luego tenemos una segunda serie y si, por ejemplo, pasamos directamente ya al segundo ejercicio o al tercer ejercicio, pues resulta que hemos hecho 2 series que pueden ser efectivas, sí, pero que bajo mi punto de vista normalmente cuando una persona tiene experiencia es capaz de exprimirlas, pero cuando es más novata o intermedia, con 2 series no es suficiente. Entonces, es mejor, por ejemplo, en un entrenamiento de espalda hacer 3 ejercicios y dividir ese volumen entre los 3 ejercicios que no hacer 6 o 7 ejercicios y dividirlo entre esos 6 o esos 7. Así que, llegados a este punto, ¿qué debes hacer tú en tu rutina para ir mejorando con el paso del tiempo? Bueno, pues lo primero de todo tienes que valorar hasta qué punto necesitas añadir o más volumen o más ejercicios. No por hacer más significa que vayas a mejorar más. O sea, lo que tienes que ver es si estás mejorando actualmente, si semana a semana, por ejemplo, vas añadiendo un poco más de peso, vas añadiendo alguna repetición, tienes un mejor control de la técnica. Todo esto es lo que tienes que ir valorando semana a semana. Y si vas bien, si vas progresando bien, con una buena tendencia, no hace falta que toques nada, no hace falta que ni añadas más ejercicios, ni añadas más volumen, ni nada de eso. Ahora bien, si por ejemplo estás haciendo lo que acabo de comentar y ves que mueves el mismo peso, las mismas repeticiones, etcétera, etcétera, tienes que valorar en qué punto te encuentras de tu rutina. Si estás haciendo muy poquito volumen, pues seguramente te resulte necesario añadir alguna serie más. Si por el contrario estás haciendo bastante volumen y pocos ejercicios, pues en ese caso igual añadir algún ejercicio y dividir ese volumen entre más ejercicios, pues te resulte conveniente. O por el contrario, igual estás haciendo un montón de ejercicios con muy poquito volumen y en ese caso entonces necesitas añadir un poco más de volumen a cada ejercicio para hacerlos un poco más efectivos entre comillas. Así que hay diferentes escenarios, o sea, añadir ejercicios porque sí, normalmente no suele tener ningún sentido, o sea, tenemos que valorar un poco la rutina de la que venimos y lo que estamos haciendo. Si habéis escuchado mis episodios previos acerca de, por ejemplo, cuánto volumen es necesario, acerca de, por ejemplo, también los ejercicios que suelo incluir yo en los diferentes entrenamientos, bueno, pues si habéis escuchado todos esos episodios previos, sabréis que normalmente con algo sencillo, en torno a 3-4 ejercicios en cada entrenamiento, y dividir un volumen correcto en esos 3 o 4 ejercicios es más que suficiente. Para la pierna, bueno, pues sabemos que una persona que hace sentadillas zancadas y alguna máquina específica, con eso va a tener unas buenas piernas. No tiene sentido que se pase por todas las máquinas del gimnasio añadiendo más volumen innecesario y que de esa manera aumente la fatiga y que por lo tanto no consiga los resultados que espera. Igual se pasa 2 horas entrenando, hace un montón de ejercicios, tiene un montón de agujetas los días siguientes, pero no quiere decir nada porque igual no está estimulando de manera correcta la masa muscular. Así que bueno, para resumir un poco todo esto y para no alargar el episodio, lo que tenéis que hacer previamente es valorar el volumen que venís haciendo. Si está entre esas 10 y esas 20 series a la semana, es más que correcto. Así que a partir de ese punto es, o bien, si os recuperáis bien, subirlo un poco. Si no os recuperáis bien, es bajarlo un poco. Y una vez establezcáis el volumen que necesitáis para cada grupo muscular, que eso ya os lo digo, que tiene que ser con experiencia, con el paso del tiempo, una vez tengáis esa cifra, es cuestión de elegir los ejercicios que más os gustan, que más os motivan, con los que mejor sentís ese grupo muscular en concreto, etcétera, etcétera. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 2, normalmente entre 3 y 4 ejercicios es lo que suele venir bien a la gran mayoría. Así que bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya resultado interesante y de ayuda para mejorar vuestros planes. Y si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que me la podéis hacer llegar a través de mi web ivyamazares.com. Nada más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí en 7 días. Chao.